Gloria a Dios. Ok. Gloria a Jesús. Para los que no lo saben, esto es en vivo. Que la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador, te alcancen a ti y tu casa todos tus días. Amén. Todos tus días. Amén. Gloria a Dios. Como usted dice, amén, todos los recibos. Si usted se queda ahí. Bueno, no lo está creyendo mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ay, Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Marcos 7. Gloria a Dios. Oh. Gloria a Jesús. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban, pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés les dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Como vemos aquí, los del Sanedrín, que estaban sintiéndose, ¿verdad?, evidenciados con las palabras de Jesús, con las palabras de verdad que Jesús predicaba, con la palabra de Dios que Jesús predicaba, enviaron a los fariseos y a algunos de los escribas para que espiaran a Jesús y lo cuestionaran, y cuestionaran delante de todos lo que Jesús hacía y lo que hacían los discípulos. Y ellos son los que le preguntan a Jesús que por qué los discípulos comen con las manos impuras. Eso es que no porque la tenían impura, ni porque la tenían sucia, sino porque no se la lavaban de una manera especial, como ellos hacían. Se la lavaban así muchas veces antes de comer, aunque la tuvieran limpia, pero si llegaban de la calle, de la plaza, del mercado, o si le habían dado la mano a alguien, porque era un gentil, se lavaban las manos. Y como dice ahí, aferrados a la tradición, y ellos mismos lo dicen. ¿Por qué no cumplen? Porque les preguntan a Jesús, lo cuestionan, que por qué
los discípulos no cumplen con las tradiciones de los ancianos. O sea, no dicen con la palabra de Dios, sino con las tradiciones de los ancianos. Con las tradiciones que les habían impuesto los sacerdotes. Y recordamos siempre, me gusta siempre recordarlo porque tenemos que tenerlo pendiente. Esas tradiciones, mal contadas entre Números y Levíticos, son 613 normas que esos hombres, mandamientos de hombres, vamos a llamarlos claros, porque no eran la ley de Moisés, como se llaman los 10 mandamientos, sino mandamientos de hombres. 613 mal contados en Números y Levíticos, que ellos le imponían al pueblo, pero que ellos mismos no eran capaces de cumplir. Por eso es lo que Jesús le llama hipócritas. Porque hipócrita es un farsante, en buena palabra, un farsante, un mentiroso, una persona hipócrita o un farsante es aquel que aparenta ser una cosa que no es y que tampoco tiene la intención de hacerlo. O sea, yo que aparento ser cristiano, que no soy cristiano y que tampoco tengo la intención de serlo, pero aparento serlo para engañarte. Esa pobre gente no entendía que Dios no puede ser engañado, porque Dios todo lo ve. No podemos engañar a Dios. Usted puede querer aparentar ser cristiano, usted puede aparentar ser una persona piadosa, una persona obediente, que obedece a la palabra, y usted puede engañarme a mí. Yo decía el domingo pasado, mire, el que hace eso se está engañando a sí mismo, porque ni a su hermano que está a su lado te engaña, porque se nota. O sea, la persona se engaña a sí mismo, creyendo que está engañando a los otros. Pero esa gente hacía eso, y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo con el pueblo cristiano. Hoy en día pasa lo mismo en muchos púlpitos que predican palabra, mandamientos de hombres, pastores y líderes, ministros, que predican mandamientos de hombres porque entienden que su interpretación personal está por encima de la palabra de Dios. Está por encima de lo que dice la santa y bendita palabra de Dios y la sana doctrina de Jesucristo. Su propia interpretación, porque se engrandecen, se endiosan a sí mismos, y los que están a su alrededor lo endiosan. Pero Jesús lo llama por su nombre, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. De labios honran a Dios, pero en su corazón está lejos de agradarlo. Y Jesús sigue haciendo ahí una serie de consideraciones donde dice que invalidan el mandamiento de Dios para guardar la tradición. O sea, invalidan el mandamiento que manda que honremos padre y madre por un voto que se hace delante de los hombres, que tú decías es corbán, y ya tu dinero era para el templo. Y entonces tu papá y tu mamá que se murieran de hambre. Mandamientos de hombres como esos, crueles, insensibles, horrendos. Recordamos, Lenny predicaba la semana pasada sobre la mujer del flujo de sangre. Esa mujer era víctima de esos mandamientos de hombres. Porque ella tenía un flujo de sangre, porque estaba enferma, fue declarada impura, inmunda, y ella no podía vivir en su casa porque no podía acostarse en la cama donde ella se acostaba. No sabemos nada de esa mujer, si era una madre, o era una hija, o era una viuda, no sabemos, pero era un ser humano con una enfermedad que no podía ser curada, que necesitaba cariño, amor y cuidado, atención, recursos, pero fue declarada inmunda y fue echada de su casa al monte o al medio del desierto a morirse, porque era inmunda, por una costumbre de hombre, porque ellos decían que una mujer cuando tenía la menstruación era inmunda,
pero como ella la tenía permanente, porque tenía 12 años con un flujo de sangre, entonces fue declarada inmunda permanentemente. Y fue echada del seno del amor de su familia y el cuidado de su familia, sin esperanza. O los leprosos eran echados lejos del pueblo, donde no hubiera gente. Ni siquiera podían irse a un cementerio porque ahí iba gente a enterrar a los muertos. Ellos tenían que estar más lejos de ahí. Qué cruel eso. Y eso eran los creyentes que emitían ese tipo de mandatos para regularizar la convivencia entre seres humanos. Cruel e inhumano ese mandato de esa gente. Muy cruel, muy cruel. Y eso era lo que los sacerdotes que dirigían le mandaban a hacer a la gente. Por mencionar dos, para no extender mucho el asunto. Y Jesús sigue diciendo, oír todos y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él, porque esa gente entendía que eso los contaminaba. Tocar a un gentil, ir al mercado, cuando habla del mercado era porque se iban a juntar con más gente o porque le iban a poner la mano a algún artículo que iban a comprar. Y como a ese artículo le ponían la mano otra gente, ellos entendían que ellos se contaminaban. Y que el pecado de esa gente los iba a hacer pecar a ellos. Oigan, qué absurdo más grande. Y leí una anécdota a propósito que, no sé si ustedes las han oído, pero que hay gente, creyentes, pero yo no sé en qué creen, porque no es en la palabra de Dios, que creen que ponerse una prenda de otra persona los va a contaminar y los va a hacer pecar. Eso es una idea farisaica totalmente, 100%. Eso es como tú decir, yo he oído gente que dice que pecó porque me dejé engañar del enemigo. Como que tú pecas porque te dejaste engañar, o porque te pusiste una ropa, o porque tocaste algo, o porque tú fuiste a una iglesia, a una misa de una persona que era muy allegada a mí, que es católica, que le hicieron una misa y yo fui a presentar mi respeto, mi pésame a la familia y a estar con ellos en su dolor. Que por eso yo no va porque se van a contaminar. No, tú te vas a contaminar porque es lo que tú tienes aquí en tu corazón. ¿Por qué lo dice Jesús? No es lo que está fuera del hombre lo que contamina, sino lo que sale de él, porque lo que te entra, y él hablando de comida, y muy apropiado, porque también hay gente que tienen manejan ese asunto de la comida, que si no comer esto, no comer aquello. Yo no sé si usted ha leído o se acuerda que lo leyó en Hechos 10:9. Dios estableció nuevos reglamentos para los alimentos. Cuando Pablo tuvo la visión que venía en un lienzo agarrado por las 4 puntas y ahí venían de todo tipo de animales y le decía, mata y come. Y ahí Dios, Pedro, y ahí Dios estableció la norma para comer. Porque hay gente todavía que no comen cerdo, porque en el Antiguo Testamento el cerdo es declarado inmundo. Y hay otra serie de animales declarados inmundos, pero entonces su fe o su religiosidad o su relación con Dios depende de ese tipo de cosas. Y entonces Jesús le dice, eso va a la letrina, lo que tú te comes va a la letrina. Lo que sale de ti, que está en tu corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque en el corazón del hombre es que está la maldad. Es en el corazón del hombre. Dice, lo anoté por aquí, 1 de Juan 1:8. Vamos a leer 1 de Juan 1:8.
Eso lo leímos el domingo pasado, si mal no recuerdo. Primera de Juan 1:8. Ok, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es porque nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia, por lo que hay aquí en el corazón, porque lo que llega de fuera, el alimento y ese tipo de cosas, va al estómago. Cuando tú tocas algo, va a tu cuerpo físico, no va a tu corazón, que es de donde salen los pensamientos y el pecado. ¿Me están entendiendo? Amén. Dice también en Primera de Reyes 8:46a. 8:46 está por aquí. Dice, si pecan contra ti, y entre paréntesis dice, porque no hay hombre que no peque, o sea, no es que lo que está afuera lo que te hace pecar, es lo que está aquí. Es lo que hay aquí en tu corazón lo que te hace pecar. No es que te dejó engañar, que yo me dejé engañar del enemigo, que el enemigo me engañó. Eso es una excusa. Eso es igual que, eso es ser un fariseo. Cuando usted sale con ese tipo de cosas, usted está negando a Jesús, usted está negando que usted recibió a Jesucristo. Usted está negando que usted obedece la sana doctrina de Jesucristo. Porque se está escudando en ese tipo de cosas, en ese tipo de absurdos. Y un absurdo es algo que usted trae, como dicen, por los moños, que usted lo tuerce la palabra, que usted lo acomoda para usted justificarse. Usted le da un boche a una gente, usted le da una mala respuesta a una gente, usted insulta a otro. No, era que yo tenía hambre y cuando yo tengo hambre se me baja el azúcar. Una excusa. Pero lo que pasa es que usted, ¿qué es lo que dice la palabra? Que cuando lo que usted dice es, ¿por qué? Que la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces no es porque tú tenías hambre, eso es un asunto del estómago. Es lo del corazón lo que te hace pecar. Es lo del corazón. No es que tú te pongas una ropa de otra gente. No es que tú te contamines porque tú le diste la mano. Porque bueno, tú puedes orar. E incluso leí también otra anécdota que le preguntaba un joven por la red a un ministro que tiene una cuenta, y él le respondía, le preguntaba que si porque él oraba él estaba recibiendo una clase en su iglesia sobre imponer las manos, orar con imposición de manos. Y entonces él le surgió la duda de que si él le oraba a un homosexual con imposición de manos, si él iba entonces a contaminarse. Porque él había leído eso, y entonces él decía, ¿y entonces? Y la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Si tú le oras con imposición de mano a un alcohólico y te da un humo, es porque se te transfirió. Eso estaba aquí, hermano, de esa historia. ¿Tú ves que yo te digo? Que tú te engañas tú mismo, pero tú no engañas a nadie. Porque nadie de aquí va a ser engañado. Yerlin a lo mejor. Yerlin con esa carita difícil. Aleluya. No creo, ¿verdad? Es así, es lo que está en el corazón. Y hay una cosa importante, y es lo que Jesús dice aquí en esta palabra. Y que Jesús les explica. Cuando los discípulos le preguntan sobre la parábola, Él les dice, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Se quilló Jesús ahí, ¿sabe? Se quilló.
¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Es que si ya tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo, tú no puedes ser engañado, tú no puedes ser contaminado. Entonces, hermano, le falta lectura. Como decía un amigo, a usted le falta lectura, decía él. Le falta lectura de la palabra. Llénese de la palabra. A usted le falta lectura, le falta leer la palabra. Le falta lo que dice el Salmo 1, 2. Que en ella esté su delicia y en ellas medite de día y de noche. De día y de noche. Para que usted no venga como Adán, que cuando Dios le pregunta, Adán, ¿no? Tú te dices, aquí ando con 10 nomás, porque me di cuenta que andaba desnudo. Ajá, ¿y qué tú hiciste? Oh, que la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. Porque hacemos un desplazamiento de nuestra responsabilidad y culpa. Le echamos la culpa al otro, pero no fue Eva. Era que él tenía eso ahí. Ella no lo amenazó. Ahí no había pistola en ese tiempo. Ni había un colín tampoco, ni una lanza, ni un cuchillo. Bueno, a lo mejor con un palo. Pero no lo dice la Biblia, o sea que eso no sucedió. No sucedió, eso no lo dice en la Biblia. Porque en el corazón del hombre está el mal. Es en el corazón del hombre que está el mal. Es que lo dice la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y dice la palabra en otro sitio, que ni aún uno hay que no sea un pecador. Jesucristo, aparte de él. Sigue diciendo, eso decía Jesús, que todo lo que entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. O sea, es una realidad de nuestras vidas. Es que dice la palabra en 1 de Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Es que tenemos nosotros que aceptar, así como hacen los alcohólicos que dicen, yo soy alcohólico cuando hago una reunión. Pues hágase de cuenta que usted haga una reunión de pecadores y diga, yo soy un pecador. Acéptelo, pero no negando. Usted no hace nada, no gana nada, no se acerca más a la salvación. Usted negando que es un pecador y no reconociendo su pecado delante de Dios. Para ser perdonado, para ser lavado por la sangre de Cristo, usted tiene que reconocer que pecó, que es un pecador, vil, inmundo, sucio, feo y asqueroso. Tiene que reconocerlo en su vida. Si no lo reconoce, está haciendo a Jesús mentiroso y un farsante que murió en vano. Está negando el sacrificio de Cristo. Si usted no es un pecador, si usted no acepta que usted peca, usted está haciendo a Jesucristo, no está aceptando a Jesucristo, el sacrificio de Cristo, el regalo perfecto que hizo Dios de dar a su Hijo unigénito Jesucristo para que muriese por ti y por mí, por nuestros pecados. Entonces eso no vale nada. Hay que reconocerlo, ser lo suficientemente responsable y humilde, porque eso es un orgullo que sobrepasa todo entendimiento humano, el que usted se crea que no peca. No, yo soy santo ya. Usted está aquí porque usted es un pecador. Somos pecadores y hay que aceptarlo. A mí me agradó muchísimo cuando lee la Biblia, pero un día te da, que el apóstol Pablo
En Romanos 7, del 14 al 24, hace una declaración maravillosa y yo se la quiero compartir. Es un poco larga, pero téngame paciencia. En Romanos, ¿qué tal? Vaya buscándolo ahí, si tiene una Reina Valera, pero porque no se confundan. Oigan, es mejor ponga atención a lo que yo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, reconociendo que él es un pecador. El apóstol Pablo, le estoy hablando del apóstol Pablo, que escribió 13 de las cartas que están en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Un hombre que llevó el Evangelio a los gentiles. Si hoy tú y yo conocemos del Evangelio es por el apóstol Pablo. Porque él se ocupó de ir a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los de fuera de Israel, los de fuera de los judíos. Él se ocupó de ir toda Asia y llegó hasta España a predicar el Evangelio. Allá no lo recibieron igual que los judíos, porque allá todavía siguen adorando, hasta los caballos adoran ahí. Es una cosa increíble. Dios tenga misericordia. 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Oiga, eso le da un mazazo a uno, que este hombre santo haga esa declaración tan contundente, tan fuerte, que tú dices, pero Dios mío, porque es la verdad. Es la verdad. Toda esa declaración que él hace ahí, que él entiende, él ama la ley de Dios, él quiere seguir la ley de Dios, pero hay una ley en sus miembros, en su carne, en su naturaleza pecaminosa, porque es que nacemos así. Nacemos con la naturaleza pecaminosa y tenemos que luchar día a día en contra de ella, porque el mal está en nuestro corazón. Y tenemos que erradicar el mal de nuestros corazones, día por día, hora por hora, minuto a minuto. En todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a decir, tenemos que tener pendiente y claro qué es lo que vamos a hacer. Si agrada a Dios, si glorifica a Dios, si con ellos dañamos, porque sabemos que con nuestra boca de ella sale agua fría y agua caliente, y sabemos que puede salir bendición, pero también puede salir maldición, porque sale de acá. Entonces mal hacemos nosotros no aceptar esta palabra, esta declaración que hace este hombre, que bueno fuera que la marcaran ahí y la leyeran despacio, porque él hace un juego de palabras ahí, pero que al final dice, oye, yo soy creyendo y creyente y acepto el sacrificio de Cristo y creo en la ley de Dios y entiendo que tengo que obedecer a Dios y yo amo obedecer a Dios, pero en mi carne es débil y peco, me lleva a pecar. Me lleva a pecar, hace esa declaración el apóstol. Y todos nosotros debemos hacer esa declaración como propia y hacerla y aceptarla, porque es la única manera que tú aceptes que tú eres pecador, que tú pecas, que tú puedes hacer, que te puedes ayudar a ti mismo a acercarte más a Dios. Y no hacer como los fariseos, que aparentan ser una cosa, que no tienen intención de serla,
y que los aleja de Dios, que están lejos de Dios, porque con sus acciones, con sus hechos, con sus dichos, niegan a Dios a cada rato, niegan su sacrificio, invalidan los mandamientos, invalidan la ley de Dios. Porque tú lo dices de la boca para afuera, como decimos en buen dominicano, de la boca para afuera, pero no haces nada. Sigues viviendo la vida que tú has vivido siempre y haciendo lo que has hecho toda tu vida. Entonces tenemos nosotros que de erradicar de nuestra vida esta creencia y este asunto, esta estructura mental pecaminosa que tenemos y de querer echarle la culpa a todo lo que está alrededor nuestro, a que me dejé engañar del enemigo. Pero que es que mi carne es débil. Sí, tu carne es débil, pero es que tú tienes que reconocer que tu carne es débil para tú poder luchar contra ella. Es contra ella, porque dice la palabra que nuestra lucha es contra carne y sangre, no, contra huestes espirituales de maldad, que esas son las que te gobiernan tu carne y te hacen pecar y te llevan al pecado. Y como yo te decía, y te ponen de ridículo, porque ¿a quién tú engañas? Porque los vecinos saben los pleitos que tú echas y cómo tú actúas, porque los vecinos te conocen y los que están cerca de ti. Tu primera iglesia, el primer campo blanco a quien tú tienes que evangelizar es a tu familia, la que está cerca de ti. A tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu esposo, a tus hijos, a tu abuela, a tu abuelo, a tu nieto, a tu nieta, a los que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestro entorno íntimo. Ese es el que te conoce en lo más íntimo. Y ese es el que sabe y al que tú no puedes engañar, que tú le dices, no, que yo soy cristiano. Tú lo puedes engañar. ¿Quién de aquí, de los hombres que están aquí, lamento que haya pocos, puede engañar a su mujer con eso? Que me levante la mano. Y la mujer que está aquí, ¿puede engañar a su marido diciéndole que sí, que es cristiana? ¿Le está dando testimonio? A mí me gusta meterme en cosas. No, esos que hacen eso son hipócritas, dice Jesús. Voy a seguir, pues yo me voy a meter en rojo. Son hipócritas que dicen, me dejé engañar. Es que tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Yo no soy pecador, pero es que estamos aquí porque esto no es un museo de santos. Esta iglesia no es un museo de santos. Esto es un taller de pecadores. Esto es un grupo de terapia de pecadores, como hacen los terapias los que juegan, los que beben, que yo qué. Eso sí, un grupo. Pero se puede dar el testimonio. ¿Perdón? El testimonio se puede dar. Amén. O sea, no es que no lo estamos dando, el testimonio se puede dar. Porque, ¿por qué está usted aquí predicando? Pero de eso es que estoy hablando. Porque tú me diste el testimonio de una mujer cristiana cambiada por la sangre de Cristo. Por eso estoy yo aquí predicando. Decirle a mis hermanas que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, porque no que no Puede se dar puede. el testimonio. El testimonio a nuestros esposos se puede dar, es posible. Porque si yo pude, ustedes Aleluya. con más razón pueden hacerlo. Así que se puede. Ahí es donde voy. Porque la cosa no se queda ahí, entonces reconocer que tú eres pecador y que la carne te gobierna. Porque hay una salida y no te la dio Jesucristo. La que se la dio a ella, que la cambió y con eso me dio testimonio. Porque le digo que yo estaba parado en la esquina en la acera del frente. ¿Tú sabes lo que pasa en la acera del frente? Cuando tú estás en contra de lo que tu mujer está haciendo. O estás en contra de lo que ella cree o lo que alguien cree. Es un término muy personal. En la acera del frente. Cuando tú te enfrentas a esa persona, la confrontas, pero ella me dio el testimonio.
¿Hace cuántos años? Bueno, aquí nada más tenemos 15 predicando la palabra. Calcule usted, cuente de ahí para allá. Cristo te da la salida. Es solamente que tú aceptes, que tú te bajes de ese pedestal donde estás encaramado, para no creerte que tú eres un pecador, o porque tú estás encima del otro, o porque es las cosas eternas las que te hacen pecar. Es lo que está aquí dentro de ti. Y eso solamente Cristo puede ayudarte y puede llevarte a ese cambio. Que tú tengas un nuevo nacimiento. Que tú creas en Jesucristo y tengas un nuevo nacimiento, que tú te bautices y seas sepultado en la figura del bautismo, que cuando tú bajas a las aguas, tú eres juntamente sepultado con Jesucristo, y cuando sales de las aguas del bautismo, has nacido de nuevo. Te has convertido en una nueva criatura, con una nueva manera de pensar, de actuar, con una nueva actitud. Una nueva actitud, un nuevo corazón. Que tengas un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón que no esté dispuesto a pecar, un corazón lleno de amor, de bondad. En Cristo murió por ti, para que tú tuvieras esa oportunidad de vida, una vida en abundancia, porque ya tú tienes vida. Tú tienes vida, pero no tienes vida en abundancia, porque la vida de un pecador no es vida en abundancia. La vida de un pecador es una vida llena de conflictos, de problemas, de amenazas, de riesgos, de inseguridades, de angustia. Pero la vida en Cristo es una vida en abundancia, porque tu vida, tu bienestar, tu paz, no depende de ti ni de las circunstancias, sino que proviene del cielo. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesucristo? Tienes vida nueva. Tienes vida nueva en Cristo, tienes vida nueva con un nuevo nacimiento, una nueva manera de vivir, una nueva manera de actuar, nuevas gentes a las que conoces, nuevos amigos, un nuevo sitio donde ir a adorar, un sitio donde tú te sientas seguro, un sitio donde no hay riesgo para ti ni tu familia, que ahora tú no puedes sentarte en ningún sitio porque tú no sabes quién te viene a matar y a asaltarte por tus bolsillos vacíos, porque te vienen y te matan y después los bolsillos, ¿con qué tú andas? Dime tú. Pero la vida en Cristo es vida en abundancia. La vida en Cristo es una vida. Wow, yo me gozaba el otro día con todos esos jóvenes ahí una noche metidos cantándole al Señor, adorando al Señor. Y ahí va. ¿Quién va a ir a buscar un problema ahí? ¿Quién va ahí, borracho, pasado de trago o endrogado, de que a buscar un problema con tus hijos que están ahí? Seguros en Cristo. Tú puedes estar seguro que había millones de ángeles haciendo vallados alrededor de esos muchachos, guardándolos y cuidándolos. Aleluya. Vida en Cristo. Vida en Cristo, nuevo nacimiento, nuevo corazón, vida nueva. Eso, vida fariseica que tú has llevado, es cambiada. Pero si tú estás bajo la sombrilla, bajo las alas del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. ¿Le puedo dar un aplauso a Cristo? Gloria a Dios.